Buenas tardes, Daniel. Gracias por permitirme expresarme en tu programa. Aún a esta altura del año, consumidos 10 de los 12 meses del 2024, hay periodistas nacionales y renombrados economistas que continúan esperando el fracaso del plan económico de Milei, a pesar de los números que demuestran todo lo contrario. En cada una de sus apariciones mediáticas corren el arco al esfuerzo de los argentinos, como queriendo que la mala onda con la que riegan el país desde que Milei ganó la elección se prolongue hasta verlo caer, como si con ello no nos desplomaríamos todos los demás argentinos también. Primero era que la devaluación del dólar llegaría a 3.000 pesos en marzo, luego que el déficit fiscal era indomable, que el equilibrio logrado pronto se caería porque no tenía sustento real. También auguraban fracasos legislativos en cualquier iniciativa del presidente, dada su ausente experiencia política y escasa cantidad de legisladores. Con cara adusta aseguraban que la inflación no bajaría más del 15%, luego a los 2 meses decían que era inviable verla abajo del 8%, para luego a los pocos meses decir que el 4% era invulnerable. Aturdían anunciando la proximidad de la devaluación dada la enorme brecha cambiaria. Incluso con cara burlona subestimaban las teorías económicas de Milei, asegurando que si no quitaba el cepo lo antes posible, sus locuras económicas se estrellarían con la realidad a mitad de año. Todo esto siempre sazonado con que estamos viviendo la peor recesión, una recesión tan tremenda que aniquilaba el empleo, carcomía los salarios y que acumulaba bronca en una olla a presión pronta a estallar. Bueno, el reciente informe del FMI, que coincide con el de otros organismos económicos mundiales, dejó nuevamente en offside a estos periodistas y economistas agoreros, a los que los argentinos cada vez vamos conociendo más, aunque nunca sabremos las oscuras intenciones que albergan sus inescrupulosos comentarios que durante estos meses del 2024 fallaron en todo, no acertaron en nada. El FMI, en su informe de Perspectivas Globales 2024, estima que la caída del Producto Bruto Interno argentino será del 3,5% durante este año. Es decir, durante este año, conviviendo con el tremendo ajuste que tuvo que aplicar el nuevo gobierno para desactivar las bombas que dejó el populismo, la actividad económica total del país tendrá una caída del 3,5% con respecto al 2023, año donde el plan Platita inyectó cifras fenomenales de pesos en descarado esfuerzo por ganar la elección. Pero, ¿qué quiere decir 3,5% de caída del PBI? ¿Es un desplome espantoso, como plantean los economistas que extrañan a Massa? Lo analicemos, según datos del Banco Mundial, comparándolo con otras crisis inolvidables que atravesamos los argentinos. La crisis del 2001-2002, con De la Rúa huyendo y presidente que solo duraban unas horas en el poder, el desplome de la actividad económica fue del 10,9% del PBI. Luego le sigue la pandemia, que en el 2020, con su parate, llevó a que el PBI se disminuyera en un 9,9%. El tercer lugar se lo lleva la hiperinflación de Alfonsín, que llegó al 3.079% anual en 1989, para luego sumar otro 2.314% anual de inflación durante 1990. Todo esto implicó una caída del 7,2% del PBI. En cuarto lugar, con una caída del 5,9%, es para el año 2009, donde una sequía inesperada sumada a la crisis bancaria internacional afectó la actividad económica del país. El quinto y sexto lugar
lo comparten la crisis económica de la dictadura militar en 1981 y la crisis hiperinflacionaria a mitad del mandato de Alfonsín en 1985, donde en 1984 la inflación había llegado a 627% y en 1985 había ascendido a 672% anual, implicando cada una de estas crisis una caída del 5,2% del Producto Bruto Interno. El séptimo puesto ocurre en 1978, donde como causas del Rodrigazo de años anteriores se le adicionaron los descalabros de la dictadura que llevaron a que la caída del PBI de ese año fuese del 4,5%. Ahora sí, el octavo lugar sería para este 2024 con su pronosticada caída del 3,5%. Es decir, ahora vemos que el ajuste de los gastos de un gobierno para que deje de emitir monedas sin valor o de subir impuestos para afrontarlos a esos malos gastos o de endeudarse para continuar con la fiesta, es mucho menos doloroso que los que sufrimos con otros gobiernos, donde estos mismos economistas y periodistas de mal agüero nos decían que todo iba bien, que ya iba a pasar y que el esfuerzo valía la pena. Pero en realidad, esas crisis fueron fruto del mal manejo económico de esos gobiernos y no aportaron una mínima corrección al desbarajuste estatal que evite que en el futuro se repitan. Durante décadas vivimos engañados por quienes nos decían que el mal gasto del Estado era necesario, si no las crisis serían peor, decían. Nos decían que con un poco de inflación no pasaba nada. También nos contaban que tomar más deuda o renegociarla siempre era un gran negocio, que las nuevas condiciones eran mejores. Nunca nos decían que la política debía dejar de malgastar el esfuerzo argentino. Jamás se comprometían a gastar solo lo que recaudaban y mucho menos son capaces de apoyar a quien sí se animó a decir todo esto y a cumplir su compromiso electoral. Daniel, en medio de estos paros políticos destituyentes de estos días, los argentinos que queremos dejar atrás el pasado, seguimos trabajando para producir lo más que podemos. Esa es la única explicación que justifica que, ante el mayor ajuste del Estado de la historia, la economía argentina tenga una caída de su PBI de solo el 3,5%, la octava en magnitud con respecto a otras crisis que nos costaron muchísimo más y que no sirvieron absolutamente de nada. Hasta la próxima.